Relaciones laborales, elaborado por Arisbet Nieto Quintana. La psicología tiene gran importancia en el campo organizacional. Como profesionales debemos conocer ciertos tipos e hitos históricos referentes al campo laboral. En este trabajo se abordarán algunos temas que van a ayudar a su comprensión, como son las relaciones laborales, el movimiento laboral, la sindicalización, los sindicatos y sus objetivos, la Ley Federal del Trabajo, la negociación colectiva, la negociación y sus etapas, las prestaciones de ley y las superiores a la ley, ética, trato justo y el papel de RH, es decir, recursos humanos, y por último los despidos. El campo de la psicología tiene importancia en las organizaciones, ya que puede intervenir y asesorar el manejo de las relaciones laborales que se dan en ellas. Se le llama contrato psicológico a una idea que hay entre el empleado y la organización. Es una relación de intercambio en la cual ambas partes tendrán el derecho a recibir y por lo tanto también estarán obligados a proporcionar beneficios a la otra parte. ¿Pero qué es una relación laboral? Es cuando una organización y un empleado establecen un vínculo en el cual hay cierto rumbo con objetivos fijos para ambos. En este vínculo debe existir normas, legalidad y además el seguimiento de un programa. Las personas ofrecen, por ejemplo, trabajo, habilidades, esfuerzos, tiempo y compromiso, y por su parte las organizaciones ofrecen estímulos como un salario, entrenamiento, capacitación y algunos otros beneficios, oportunidades, seguridad, etc. Ahora hablaremos del movimiento laboral. En un principio las empresas no tenían obligación de negociar colectivamente con los empleados y además no había límites en su comportamiento con los sindicatos. Se utilizaban espías, listas negras y se despedía a los agitadores, que eran básicamente cualquier persona que no estuviera de acuerdo con las reglas o mandatos de la empresa. Existían también los contratos llamados Yellow Dog, que consistían en la exigencia de la nula participación del sindicato como una condición para que las personas obtuvieran empleo. La mayoría de las organizaciones sindicales, como las huelgas, eran consideradas ilegales y hasta el año de 1970 se comenzaron a expandir los primeros sindicatos y en 1869 la membresía sindical aumentó conforme la revolución industrial avanzó. Algunos hitos en el movimiento laboral de Estados Unidos son en 1969 la formación de los Caballeros del Trabajo, que estaban interesados en la reforma política y la agitación y buscaban cambios políticos. En 1888, la Federación Estadounidense de Trabajadores. Ellos buscaban la mejora de salarios, pero también de las condiciones de trabajo de los miembros de su sindicato. Y en 1930, Roosevelt aprobó el Acta de Recuperación Industrial, que entre otras cosas facilitaba la organización de las organizaciones. Y desde la Revolución hasta la Gran Depresión no existían leyes laborales específicas, hasta cerca de los años 30, cuando las leyes laborales comenzaron a tener verdadero peso y cambios. La sindicalización. Los sindicatos se van a formar a raíz de la insatisfacción en los puestos de trabajo. Por lo tanto, los sindicatos están formados justamente por personas insatisfechas con sus condiciones laborales y que creen que los sindicatos son el camino para lograr los objetivos de cambio en su trabajo. En cuanto a los sindicatos y sus objetivos, en general persiguen objetivos de dos tipos, de seguridad sindical y de búsqueda de mejoras en los miembros del sindicato. Primero vamos a hablar de la seguridad sindical. El contrato cerrado, es decir, que solo se contratan miembros del sindicato, es una práctica que terminó en 1947, pero incluso en la industria de la impresión actualmente todavía se aplica. La empresa sindicalizada se refiere a la contratación de personal no sindicalizado, que después de un tiempo puede integrarse al sindicato y, por lo tanto, pagar cuotas. El sistema de representación es en el cual los empleados que no son miembros del sindicato deben pagar cuotas sindicales siguiendo la ideología de que los esfuerzos del sindicato van a beneficiar a todos los trabajadores. El contrato abierto es cuando la decisión de los empleados de ser miembro o no del sindicato no
es personal y en caso de que decidan no ser miembros, no van a pagar cuotas. Acuerdo para el mantenimiento de la membresía. Los empleados no tienen obligación de ser parte del sindicato, pero los que decidan ser miembros deben mantener la membresía mientras dure el contrato. En cuanto a la mejora de los miembros del sindicato después de su permanencia, tenemos la mejora de salarios, de horas de trabajo justas y la mejora también en las condiciones de trabajo. Ahora vamos a hablar de la Ley Federal de Trabajo en México. En México en el pasado lo más parecido a una ley laboral eran las leyes de India, que en 1680 se promulgaron y consistían en que según la casta racial se determinaban las relaciones de trabajo del individuo. En el siglo XX comenzaron ya las leyes laborales en las que se especificaban, por ejemplo, el proceder con los accidentes de trabajo. Y en 1917 se promulgó la Constitución Política de la República Mexicana, junto con ella el artículo 123, que habla del derecho al trabajo, la seguridad, los derechos de los trabajadores, de un marco normativo entre el trabajador y el empleador. Y en 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo. La segunda fue publicada en 1970 y es la que actualmente está vigente en el país. En cuanto a la negociación colectiva, se refiere a un acuerdo normativo mediante el cual los sindicatos van a estipular las condiciones laborales del trabajador de acuerdo al campo de representación respectivo, es decir, económico o profesional. Las etapas de la negociación son en orden: la fase previa, que es en la que se aclaran los deseos de ambas partes; la de preparación, que es en la que se busca crear un clima de confianza y cordialidad; la exploración de posibilidades de negociación, en la que ambas partes exponen la posibilidad de llegar a un acuerdo; y finalmente el desenlace, en el que se consolida el acuerdo. En México hay prestaciones que la empresa debe dar obligatoriamente a sus trabajadores. Estas son las prestaciones de ley. Son la seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE, las vacaciones, que son como mínimo 6 días por año laborado con goce de sueldo; el aguinaldo, que a partir del año de 1970 es obligatorio y debe darse antes del 20 de diciembre; y por último, la prima vacacional, que suele ser el 25% del sueldo del trabajador. Esta cantidad es para que pueda usarlo durante sus vacaciones. Y también hay empresas que dan más beneficios, además de los otorgados obligatoriamente que ya mencionamos. Por ejemplo, seguro médico de gastos mayores, seguro de vida, vales de despensa, fondo de ahorro, bono de productividad, comedor, más días de vacaciones, 30 días de aguinaldo, transporte y carrera dentro de la empresa. Ahora hablaremos de la ética, trato justo y el papel de recursos humanos. La ética se refiere a los principios que gobiernan a un individuo o grupo en la sociedad en la que vive. Por lo tanto, una organización justa debe ser equitativa e imparcial. La justicia organizacional tiene 3 componentes: la justicia distributiva, la procesal y la interpersonal. Y el área de recursos humanos tiene la responsabilidad de llevar a cabo procesos justos y abiertos, dar capacitación y conducirse siempre con ética y dignidad hacia el trabajador. Los despidos pueden deberse a varias razones, como son un desempeño insatisfactorio, mala conducta, falta de habilidades del empleado y la subordinación, por mencionar solo algunos ejemplos. Este despido debe manejarse apropiadamente, escuchar al empleado todo lo que tenga que decir e indicar amablemente los pasos a seguir. Como pudimos observar en el presente trabajo, el papel del psicólogo en las organizaciones es importante, no solamente para el reclutamiento y selección de personal, sino para todo el proceso, hasta concluir con la relación laboral y todo aquello que compete a esta relación que se forma entre la empresa y el trabajador.
De igual manera, tiene intervención en el ambiente laboral para hacerlo lo más confortable posible, tanto para la organización como para el empleado. Esto, además de tener empleados más felices, hará que tengan más tiempo en la empresa, que permanezcan por gusto en la empresa y seguramente va a desencadenar en tener un personal más capacitado y preparado.